Libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. En esta mañana el Señor nos recuerda este pasaje acerca de aquel ciego que es sanado. Y por el hecho de ser sanado, los fariseos vienen a su encuentro para interrogarlo. Y al interrogarlo, se plantean una cantidad de cosas, entre las cuales está lo que anuncia Juan 9:31, que significa que Dios no escucha a los pecadores, pero a aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han escogido el camino de Cristo, aquellos que no han honrado a Cristo como su Señor y Salvador. A eso se refiere, porque el ciego no estaba en esa condición. El ciego estaba apartado de Dios y todas las cosas de Dios. Y lo que está diciendo este versículo es que se atiende a quienes le honran y hacen su voluntad, validando a Jesús como un profeta enviado por Dios, ya que solo Él podría realizar tal milagro. El versículo como tal es una afirmación sobre la naturaleza de Dios, contrastando precisamente con la incredulidad farisea, con la fe del hombre que al recibir la vista reconoce la autoridad divina de Jesús. Como alguien que está apartado de Dios y de todas las cosas de Dios puede estar afirmando tales cosas. Pues Jesús acababa de sanar a un ciego. Y no a cualquier ciego, a un ciego de nacimiento. Porque estas palabras no fueron dichas directamente por Jesús, sino por un hombre que nació ciego y que aquí Jesús acaba de sanar. El hombre estaba siendo interrogado por los fariseos, quienes lo acusaban porque ellos a Jesús lo tenían por pecador, por haber realizado el milagro en día de reposo. Mire el religioso cómo habla, mire el religioso cómo plantea todas aquellas cosas que él no puede discernir, que él no puede ver con ojos espirituales. Tiene que encontrarle alguna lógica, porque espiritualmente no puede discernirlas. Entonces ellos cuestionaban lo que este hombre decía, y al no poder refutar que efectivamente este hombre, que para todos, para conocimiento de todos, era ciego de nacimiento, no podían refutar que realmente estaba viendo, que había recibido la vista. Así que tienen que arremeter contra Jesús, y la mejor manera de arremeter contra Jesús es, uno, que ellos lo veían como un pecador, y dos, por sanar al hombre en un día sábado, que bíblicamente el día de reposo es el día sábado. Entonces ellos presionan al ciego, lo presionan porque él es una persona que no había visto en toda su vida, y por supuesto la emoción, la alegría, la efusividad, como él declaraba de que Jesús lo había sanado, provocaba ira en ellos, porque no podían contener ese despojo de fe que estaba saliendo de parte de aquel ciego que era incrédulo, de aquel ciego que no había podido ver en toda su vida y que ahora veía.
Así que no les quedaba otro camino que aprender a Jesús, no por el hecho del milagro como tal, porque efectivamente era una realidad que el milagro estaba realizado, era irrefutable, pero había que señalarlo por algo. Así que ellos utilizan la tradición judía. Así que ellos empiezan a atacar por el lado de que no se podía realizar un milagro en un día de reposo, y de hecho ellos no podían hacer milagros, pero para ellos era una ley. Es lo irónico de la religiosidad, es lo irónico del pensamiento humano cuando trata de igualarse al nivel de lo espiritual. Jamás podrá hacerlo. Así que ellos, por más que querían atacar al ciego, ante la presión de los fariseos, el hombre no solamente reafirma que Jesús fue quien le dio la vista a oídos de todos, sino que usa una máxima popular, o sea, él exhibe. Y es donde hace referencia a Juan en el capítulo 9, versículo 31, donde dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces ahí es donde él dice: he sido un pecador, vivo alejado de Dios, no tenía derecho a un milagro de esto, no tenía derecho a esta misericordia tan grande, no tenía derecho a ver la gloria de Dios en mi vida. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Porque de pronto él en sí podía reconocer de sí mismo de que a pesar de que vivía alejado de Dios, era temeroso de Dios. Así como muchas personas hoy en día no han querido entregar su vida a Cristo, han querido entregar su vida a Dios, pero en su corazón existe el temor a Dios. Así que está el ciego allí confrontando la lógica humana. Así que se creía comúnmente que Dios no responde a las peticiones de quienes viven en rebelión abierta contra Él. Jesús realizó un milagro sin precedentes, sanar a un ciego de nacimiento. No merecía tal milagro. Por lo tanto, Jesús no puede ser un pecador. Debe venir de Dios, ya que Dios escuchó su petición para realizar el milagro. Ese es el argumento que el ciego le está colocando de frente. Dios no oye a los pecadores. En este contexto se refiere a aquellos que rechazan a Dios y persisten en el pecado sin intención de arrepentirse. No significa que Dios ignore el clamor de alguien que busca perdón. De hecho, la Biblia enseña que Dios escucha al pecador que se arrepiente. Pero Él continúa en su explicación diciendo: si alguno es temeroso de Dios. Así que habla también, resalta la reverencia a Dios. Aquellos que realmente en su corazón tienen ese temor de reverencia a Dios y buscar alinear su vida con su voluntad. El ciego argumenta que la autoridad de Jesús proviene de esta relación íntima y obediente con el Padre. Así que los fariseos quedan totalmente golpeados públicamente delante de todo el pueblo a ver este planteamiento de alguien tan básico y sencillo seguramente para ellos como lo era el ciego, el que estaba allá a la puerta del templo pidiendo limosnas. Así que en ese significado, de alguna manera teológico, se refiere a aquellos que viven en rebelión abierta, en endurecimiento de su corazón contra Dios, no a todos los que cometen errores. Ser temeroso de Dios y hacer su voluntad significa vivir en reverencia y obediencia a Dios, buscando agradarle. Y Él hace allí la referencia y la diferencia, mostrando que quizás Él no era digno de tal conmiseración, de tal milagro.
Sin embargo, dice, aquel que lo hizo no es cualquiera. Está dejándole claro a los fariseos, quienes públicamente han querido desvirtuar a Jesús, han querido humillarle, han querido su imagen, pisotearla delante de todos. Así que él ahora ve lo que todavía los fariseos no podían ver. Así que cuando él habla en ese mismo capítulo 9, pero en el versículo 30, él les dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Viene siendo casi como una bofetada para los fariseos en su atrevimiento de igualarse a Jesús. Y eso va a acontecer con todo aquel que persigue lo que es de Cristo. La vida le dará esas bofetadas que son tan impresionantes, porque Dios escoge al que quiere y como quiere y cuando quiere, y lo usa de la manera que quiere. ¿Quién podrá pelear con Dios y decirle qué haces? Dios usa lo que tenga que usar, lo que quiera usar. Y muchas veces el instrumento que Dios va a usar es aquel que golpea los pensamientos religiosos de muchos, que tratan de traer a cautividad a otros que en su ignorancia siguen lo que Dios no ha dicho o no aprueba. Y así había muchos siguiendo lo que decían los fariseos, y llega un Jesús a golpear esos argumentos, a golpear su religiosidad, a golpear sus estándares. Y eso era fuerte en aquel tiempo. Así que el hombre está argumentándole a esos fariseos que daban a Jesús por pecador, y les dice, si Jesús fuera pecador, Dios no lo habría usado para un milagro tan grande. Por lo tanto, Jesús debe venir de Dios. Así que es una reflexión a darnos cuenta, uno, de la misericordia de Dios con aquellos que aún viven apartados de Él, que el amor de Dios está dispuesto, sí está dispuesto para todo aquel que quiera, para todo aquel que anhele, para todo aquel que le busque, para todo aquel que quiera salir de esa vida que ya lo único que le ha quitado es la paz, o todo lo que ama, o todo lo que ha anhelado. Siempre habrá una oportunidad mientras Dios te dé vida y te dé la oportunidad de seguir. Así que el hombre ciego podía ver, no solamente físicamente, ahora ve la verdad espiritual sobre quién es Jesús. Y los líderes religiosos, aunque tenían vista física, espiritualmente eran ciegos. Al no reconocer la obra de Dios, estaba enfrente de ellos. No lo podían ver. Lo que estaba en su mente y en su corazón no les permitía ver. El endurecimiento de sus corazones no les permitía ver. Y así hay mucha gente que no pueden ver a Dios por lo que tienen en sus pensamientos, por lo que tienen en su corazón. Hay que despojarse. Hay que permitirle al cielo que nos persuada, que nos muestre otra manera. A veces queremos que las cosas sean únicamente como nosotros las vemos, como nosotros las queremos aceptar, y queremos que el cielo aplauda todos nuestros planteamientos. Pero siempre hay que ir a la palabra del Señor. Dios, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Te parece aquello? ¿Estaré equivocado, errado en esto? Ahí el Señor está mostrando que los fariseos no dependían de Dios, dependían de su propia lógica, de su humanidad, de su afán de gloria, de tener autoridad y poder, y aún del amor al dinero.
pero de Dios no dependía. Ahí quedaban claras muchas verdades acerca de los fariseos, de su ceguera espiritual. Siendo que pasaban en un templo 24/7, eran los que más oraban, eran los que más estaban leyendo la Biblia y todavía no habían permitido que esa palabra entrara en sus corazones. Mas sin embargo, un simple ciego apartado de Dios, sentado en la puerta del templo, alguien quizás sin futuro y sin destino, estaba ahí dando una declaración tan fuerte que no todos podrán ver, y era que Jesús es el Señor. No solamente recibió la vista física, demostró que Dios tiene su corazón abierto para bendecirnos a todos, amados hermanos. Y no importa si de pronto estás tan lejos hoy de Dios, esto es un llamado, como lo hizo con aquel ciego. Un llamado que Dios te hace a que corras a Jesús, que corras a sus pies, que no hay otra salida, que Él es el camino, que solamente allí vas a poder experimentar la paz que nunca tendrá tu alma, solamente en Él. El mundo nunca nos podrá dar todas estas maravillas. Ven a Jesús, ven a Cristo, así como lo hizo aquel fariseo, así como lo hizo aquel ciego. Aquel ciego estaba dándole una gran lección a los fariseos con esta declaración de fe. Él está reconociendo la obra de Jesús. Él está reconociendo su origen divino. Y él lo está llevando con un argumento más allá de una simple opinión para afirmar que Jesús era un enviado de Dios, que hace la voluntad divina. Él lo estaba mostrando con hechos, con milagros, con señales, con prodigios. Nadie puede pelear con la obra del Señor, ni con lo que Dios depositó en cada vida. Solamente Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que ha de acontecer. Él conoce el corazón de los hombres. Nosotros debemos ceñirnos a su perfecta voluntad y permitir que Él sea quien nos guíe, nos muestre el camino. Para Él no hay nada oculto, para Él no hay nada que quede en oscuras ante Él. Todo es revelado ante sus ojos. Por más que el hombre se esconda, todo está descubierto delante del Señor. Así que en esta mañana, amados hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a acercarnos a Él, que nos permita volver nuestra mirada hasta el gran Dios, y que este año no sea un año de pérdida, porque aquel que no busca al Señor, aquel que no se acerca a Él, su año, por más que tenga múltiples cosas materiales, en Dios es pérdida. Necesitamos buscar al más grande. Necesitamos buscar al Rey de Reyes. Este será un año muy fuerte para muchos. Es necesario buscar al Señor. Es necesario depender de Él. Es necesario permitirnos ver su gloria.